generación que le pertenece, porque somos nosotros los que somos llamados a poder dejar esa herencia del cristianismo para lo que viene. Pero si no somos capaces de poder levantar la mano para poder contrarrestar lo que se está viviendo, entonces ¿cómo vamos a poder generar una contracultura? Y sobre todo, ¿cómo vamos a poder decir y defender a Cristo de manera responsable si simplemente nos estamos dejando guiar por las corrientes, por intereses personales o simplemente por la cobardía de no querer decir esto es diferente y no es como la Biblia nos enseña? ¿Ya estamos listos? Bueno. El Señor los bendiga. Un saludo a todas las personas que nos miran a través de la pantalla, a todos los que han venido, pues muchas gracias por estar aquí. Sé que unos han hecho esfuerzo de venir desde lejos, así que es una bendición. Igual junto con Gonzalo, que va a estar más tarde. Ayer estuvimos viajando más de 5 horas en el aire. Y Gonzalo se atrasó el avión desde Guatemala, pero gracias a Dios ya está aquí. Y bueno, para mí es una bendición estar aquí con ustedes en Trubitol. A las personas que se están conectando, gracias, porque estos son justamente los temas que hay que salir a la palestra para poder abordarlos de una manera responsable, para podernos equipar y de esta forma poder dar una respuesta concienzuda e inteligible a lo que acontece en la actualidad. Bueno, hoy quiero desarrollarles un tema, voy a ser muy corto, como decía uno de mis profesores de teología, va a ser como un vuelo de pájaro. Van a quedar seguramente algunos cabos sueltos, como unas pinceladas, y seguramente van a quedar muchas inquietudes. En el final vamos a tener un material que usted va a tener para poderlo adquirir y poderse profundizar más para poderse equipar más sobre el tema. Tanto Gonzalo como yo traemos ahí unos materiales que sé que va a ser de bendición. Y a los que miran la pantalla dicen, ¿cómo puedo adquirirlo? Bueno, pues puedes buscarlo en Amazon, van a estar disponibles también. Y uno de los temas que quiero abordar el día de hoy es cómo debemos nosotros responder ante la realidad que se acontece. Y para eso hemos titulado esta plenaria, el cristianismo y la batalla cultural. ¿Cuál es nuestro papel ante esa realidad que se vive? Así que déjenme empezar recordando, el año pasado hablamos un poquito, pero vamos a hacer un review de lo que el año pasado vimos. Así que puedes pasar a la siguiente, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre ideologías e ideas? ¿Se acuerdan que hablamos un poquito de eso? Déjenme vamos a hacer un repaso. Las ideologías no son más que un conjunto de emociones, ideas, creencias y costumbres colectivas que entre ellas son compatibles para determinar la conducta social del individuo. Voy a parafrasear un poco acá. Igual pueden tomar foto, que no lo voy a leer todo. Las ideologías no son más que un grupo que se quiere dirigir a través de un grupo totalitario para poder imponer una idea, para poder imponer todo un sistema establecido. Una ideología tiene una representación de un ideal, pero al mismo tiempo busca las políticas públicas para poder imponer ¿qué? Ese ideal. Entonces, por ejemplo, usted puede estar a favor del aborto o en contra. Alguien puede estar a favor del matrimonio igualitario o no. Pero hoy día, como las ideologías, decimos que son estatistas porque buscan el apoyo a través del Estado para poder legalizarse, entonces dice, bueno, no estás a favor del aborto, no estás a favor del matrimonio igualitario, no te preocupes, ahora aquí está la ley que me ampara, ahora me tienes que aprobar. Entonces ya no es una opción, ahora es una imposición. Entonces, las ideas son, vamos a leerlo acá, podemos definirlas como una imagen que existe o se forma en la mente humana para que contempla la capacidad de esta para usar su raciocinio. Son dinámicas, como señalaba Hegel, y pueden evolucionar y cambian por mentes abiertas en busca de la verdad. Son la exploración de nuevos conceptos, es decir, en algo más científico. Vamos a leer un versículo porque vamos a comparar con el texto bíblico, y aquí es importante que podamos reflexionar. El Salmos 32, verso 9, de hecho desde el Salmo 32 es bien interesante porque es donde David se está arrepintiendo. Entonces viene como el Señor le muestra, dentro de la oración está diciendo, voy a entender ese camino. Entonces en el verso 9 dice lo siguiente: no seas como el mulo o como el caballo, que no tienen el entendimiento, que necesitan un freno o una brida para mantenerse controlados. Es decir, según Génesis capítulo 1, nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios, por tanto somos seres racionales. La diferencia entre el animal y el ser humano es que el animal se procede por instinto, pero el ser humano procede por su capacidad de pensar, de analizar, porque según Génesis 1, al ser creados como imagen y semejanza de Dios, entonces somos creadores, somos personas pensantes, nuestra naturaleza es raciocinio, somos seres metafísicos, es decir, entonces tenemos la capacidad de poder analizar. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces nos estamos dejando guiar por todo el sistema que hoy día acontece? Si todos tenemos la capacidad de analizar y de pensar, entonces simplemente nos estamos haciendo de la vista gorda. Hay otro salmo más adelante que dice, me has considerado como un animal sin entendimiento.
Y el sistema está diseñado para hacernos creer y no para hacernos y no despertar ese pensamiento crítico. Cuando yo estudié la licenciatura en teología, uno de mis profesores, Raúl Saldívar, señala a un escritor que algunos lo aprueban, otros no, pero cuenta la historia de cómo el sistema, porque no es de ahora, esto de siempre, está diseñado para hacernos creer. Entonces, a ver, vamos a recordar qué tan son ustedes para sus clases de ciencias sociales o de estudios sociales, a ver si se recuerdan. A alguien que me lo pueda decir, le voy a regalar un libro, el primero que me lo diga. ¿Quién fue el que descubrió el Océano Pacífico? Bueno, no lo dijeron rápido. En el año 1513, Vasco Núñez de Balboa, nos enseñaron desde la primaria, que fue el que descubrió el Océano Pacífico. Pero resulta entonces que había un alumno en quinto grado que le dijo a la maestra, profesora, por entonces que los indios estaban ciegos. Y por haber hecho ese comentario lo sacaron de la clase. Entonces hoy día, y como les digo, el sistema está diseñado para hacernos creer, pero no nos despierta esa capacidad para poder analizar. No tenemos un pensamiento crítico. Está diseñado para decir, esto es y punto. Lamentablemente también se lleva y se arrastra hasta la iglesia. Como el pastor mencionaba muy acertadamente hace un momento en su exposición, que decía, prácticamente todos somos responsables aquí, pero muchos solamente son totalitarios, son dictatoriales, porque dice, esta es la verdad y esta es la que hay que regir, y cuántas personas siguen por eso. Amén, amén, dicen todos, pero nadie tiene un pensamiento crítico, va a decir, a ver, pero lo que estás diciendo no es lo que la palabra nos dice. A.W. Tozer en su libro Cultura dice, hoy día escuchamos a una gran cantidad de personas hablar solemnemente de Cristo, pero no quieren apegarse a lo que el texto bíblico dice. ¿Sabe lo que quiero decir? Así que todos mis hermanos aquí tenemos la capacidad de analizar y de pensar. Si el sistema del mundo nos está sacando ventaja, es porque entonces nos estamos haciendo de la vista gorda. Porque el Señor nos habla a todos, ¿o no? Vamos a seguir rápidamente, como le dije es mucha información, así que vamos a tratar de comprimirlo porque siento al reloj como en la famosa foto del tío Sam que está así, ¿se acuerda? Así lo siento encima. Bueno, vamos a la siguiente, agenda globalista. Detrás de todo esto el interés principal es de un grupo, una élite, una cábala secreta que alguien podría decirme, no hermano, estás hablando de conspiración, no es conspiración, ya son más que evidentes. Usted puede leer las memorias de David Rockefeller, claramente lo dice, la familia Rockefeller, los Gates, el Papa Francisco y mucha gente más, que no vamos a entrar en detalles, pero lo que Agenda Globalista lo que pretende es socavar los valores que ha dejado el cristianismo. Tiene tres objetivos principales. Número uno, destruir la soberanía de las naciones, porque al romper la soberanía de las naciones son países que son débiles y se pueden controlar y manipular. Por eso vemos la desestabilidad económica que sucede en Latinoamérica, bueno, el resto del mundo. Entonces estas personas tienen el poder, porque hay mucho dinero y mucho poder detrás, para poder desestabilizar la nación que quieren. Así en un segundo. ¿Qué hay que hacer entonces? Ir a otros países para buscar nuevas oportunidades, nuevas maneras para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? La inmigración va quitando la identidad de una nación. Es una nación sin identidad, fácil de controlar y de manipular. Segundo, la familia. Porque, a ver, sus clases de estudios sociales, ¿cuál es la base de la sociedad? Rompe la familia, ¿qué pasa? Deshacen prácticamente la sociedad y controlan. Dígame si eso no se ve reflejado en el mundo. Y tercero, la escala de valores que solamente puede dar el cristianismo. Por eso es que vemos cómo este mover viene atacando la iglesia con todo. Hay un escritor muy conocido, periodista, bueno, es una eminencia, tipo así como Gonzalo, que tiene, como dice el pastor, un termómetro, tiene, ¿cómo dijiste? Un montón de grados. César Vidal habla de un sínodo que se hizo en Colombia y por qué la ideología de género no se había establecido y consolidado en Latinoamérica. Entonces dijeron, a ver, pero si con la iglesia católica solo es de sentarnos y negociar el precio, porque es una persona, a través de la jerarquía que existe, solo hablas con una persona y se acabó. Pero descubrieron que la iglesia cristiana protestante dice, ¿con quién nos sentamos y dialogamos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Infiltrarnos. Y se empezaron a infiltrar, más adelante voy a hablar un poquito de eso, pero vemos que se están infiltrando en la iglesia. Porque al romper la escala de valores, como Gonzalo lo he escuchado muchas veces decir, la ideología de género viene siendo como un caballo de Troya para romper la ética y la moral cristiana. Y nosotros, viendo nada más. Viendo la realidad del mundo como que estuviéramos viendo cualquier, ¿cómo se llaman estos de TikTok? Un videíto de TikTok. Y así, ok, pero ahí no hacemos nada para marcar la diferencia.
¿Y cómo se está consolidando todo esto? Pues pasar a la siguiente a través de lo que saben ellos hacer muy bien, que es la manipulación del lenguaje. Y la manipulación del lenguaje es pues fácilmente poderse consolidar porque, aunque no voy a desarrollar mucho de esto, pero déjenme tocar algunos puntos, por ejemplo, existen 8 transnacionales que controlan el entretenimiento a nivel mundial. Entonces, cuando es una minoría que controla todo, pues fácil poder inyectar por esta entidad que hablé anteriormente, entonces pueden dar el mensaje. Lo difícil no es proyectarlo, lo difícil es que la gente no lo mire, porque en todos lados está publicado. Entonces vemos compañías, entre esas que mencioné, de las 8, Walt Disney, AT&T, de Comscan, entre otras más, que entonces esas mismas las distribuyen a otras más pequeñas y así es como llega al mundo entero. Entonces vemos, por ejemplo, eso establecerse en todo lo que es la economía de la atención. Ven que en Silicon Valley hay un grupo justamente ahorita pensando de qué manera nos van a tener atrapados a través del mundo digital. Que por cierto, Gonzalo tiene un nuevo libro, que se lo recomiendo a todos, va a estar al final, donde desarrolla muy bien esto, lo que es la cultura y cómo es el evangelio, y debe responder ante esto. Y justamente toca estos temas, así que ahí va a estar al final, se lo recomiendo. Y entonces, lo que quiero decir es de que nosotros somos atrapados. Hay un escritor, Bruno Patino, que escribe un libro llamado La civilización de la memoria del pez, y él lo que dice es que alguna vez alguien de aquí tuvo ese pez en una pecera redonda. Pues yo alguna vez lo tuve. Yo alguna vez me pregunté, ¿no será que se aburre de tantas veces que está dando vueltas y vueltas y vueltas? Entonces yo le ponía piedritas, una casita, decía, para que el pobre no se aburra. Pues la teoría dice de que el pez solo le dura 8 segundos la memoria. Entonces que cada 8 segundos cambia de mundo. Entonces Bruno Patino en este libro escribe la analogía diciendo, bueno, nosotros a través del pulgar cambiamos de mundo cada 8 segundos. Y estamos atrapados ahí. A través de la economía de la atención. Pero bueno, no voy a desarrollar esto, pero déjenme hablar entonces de lo que otro de los movimientos que tiene este poder de la manipulación del lenguaje es lo que es el poder a través del adoctrinamiento que existe. ¿Y cómo ejerce el poder a través del adoctrinamiento? A través de lo que Max Weber señala de las 3 diferencias del dominio del poder. Una de ellas, por ejemplo, voy a ir con Gonzalo, con Pastor Edwin, por ejemplo. Entonces, supongamos que todos conocen lo que son chetos, ¿no? Bueno. Yo digamos que esto es el cheto, le digo, pastor, cómete este cheto, pero yo le pongo la pistola y te lo comes. Según Weber, que estoy usando el poder político a través del arma. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se lo va a comer o no? Se lo va a comer porque está su vida de por medio. Si no se lo come, lo mato. Si, a ver, ¿no lo quieres comer? ¡Pah! Ya lo maté. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero puede vengo a venir, lo que dice Max Weber, el poder económico, entonces vengo y le doy el cheto, le digo, a ver, pastor, comete este cheto y te doy aquí $1000. ¿Qué va a hacer el pastor? Pues los que tú quieras, me los como. Todos los que quiera. Pero esto es el poder económico, como desarrolla Weber. Pero hoy día se está viendo el poder de la cultura. Yo voy a venir con el pastor y yo no le voy a decir nada, él solito me va a decir, Hugo, vos tenés que comer el cheto, mira, comete esto, delicioso. Yo ya no estoy ejerciendo ni manipulación, ni a través de una amenaza, a través de un arma, solito él me lo está ofreciendo porque es el poder de la cultura. Para esto déjenme poner un ejemplo claro que me acaba de pasar hace un par de meses atrás en Nueva York justamente. El 25 de junio me tocó dar una conferencia acerca únicamente de la ética sexual, especialmente hablando de todo lo que es la ideología de género. Entonces terminó la conferencia, fuimos a comer, porque ya sabe que después de buenas conferencias y buenas charlas, una buena comida. Entonces fuimos a comer con el pastor. Mientras estábamos comiendo, yo no me di cuenta que en el restaurante donde estábamos había una cantidad de pantallas por todos lados y estaba muy buena la conversación con el pastor, que no me percaté de las pantallas, pero entró un grupo como de 12 hombres y su pastor. Así que el pastor amablemente me lo presentó, nos saludamos un momento y se sientan a una mesa al lado. Yo seguí conversando con el pastor, pero luego me percaté de lo que estaba en la pantalla, así que cuando volteo a ver, ¿qué creen que fue lo primero que vi? Con un listón, creo que se le llama, un cinto de esos grandes, Miss Guatemala iba así. El desfile homosexual el 25 de junio en Nueva York. Yo viéndolo en vivo con el pastor, digo, no, puede ser lo primero que miro, encontrarme con eso. Pero ¿saben qué fue lo que a mí me llamó la atención? Lo que sucedía en la mesa de al lado. Estaba el pastor con sus líderes, seguramente otros pastores ahí, y iba a hacer bromas. Palabras que no voy a poder mencionar aquí porque son sumamente groseras, pero decía, ay, loca, no fuiste al desfile. Pastor, ¿por qué no le diste permiso para ir al desfile? No, porque me tocaba servir, iba haciendo bromas. Entonces, ¿qué pasó? El poder de la cultura los ha ganado. Ya no tienen que reaccionar ante lo que se está viendo, ellos solitos lo están promoviendo. ¿Me estoy explicando? Y así estamos, la iglesia está actuando de la misma manera.
¿Por qué? Porque los valores morales, así como la modernidad dijo que había que sacar a Dios y que solamente a través del progreso y la razón había que salir adelante, entonces las ciudades empezaron a progresar, a crecer, pero fueron perdiendo sus valores. Estamos ahora en la época de la posmodernidad o modernidad líquida, como señala Bauman, donde simplemente las verdades absolutas ya no se creen, porque todo es líquido. Un escritor, Antonio Cruz, dice la muerte de los ideales. ¿Por qué? Porque hoy día cambiar de opinión es tan fácil como cambiarte de una camisa. ¿Acaso no estamos viviendo en eso? Y la iglesia, sentadita, viendo como estar viendo una imagen de TikTok, con el pulgar cambiando y haciendo a la vista gorda de lo que sucede. Me está quedando poco tiempo, sí son 45, ¿no? Entonces voy a tomar en cuenta el que tengo aquí. Déjenme hablar rápidamente de esto, los dogmas de la ideología de género. Uno de ellos es, los dogmas de la agenda globalista, y uno de ellos es la ideología de género. Hay muchas más dogmas, aquí solo están proyectados 3, hay muchos más, pero vamos a tocar únicamente la ideología de género y para eso vamos rápido. ¿Qué es la ideología de género? La ideología de género, como el año pasado lo expliqué y sí profundicé un poco más, pero vamos a hacer un pequeño repaso, es suponer que mi autopercepción constituye mi realidad. Simplemente dejémoslo ahí. Aunque Agustín Laje desarrolla algo, me gusta el concepto que él tiene, él dice que es la ideología de género, pues son ideas anticientíficas que con propósitos totalitarios quieren desarraigar la naturaleza humana y la quieren explicar a través de la cultura. Entonces hoy día no importa lo que tus genitales digan, lo que vale es cómo te autopercibes. Entonces es triste de ver la realidad que se vive. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que una cultura occidental, donde fue fundada por principios judeocristianos, estemos nosotros en eso? ¿No debería ser al revés? Que la cultura occidental esté dando las pautas morales de cómo vivir y no ellos diciéndonos cómo tenemos que vivir. ¿Cómo es posible que hemos llegado entonces a que nos adoctrinen cuando nosotros tenemos que levantar la mano y decir? De hecho, Max Weber, va a decir, cómo me suena Weber, de hecho ni siquiera es cristiano, pues es un sociólogo, hace una crítica de cómo, o más bien una analogía en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de cómo los principios judeocristianos fueron los que llevaron y desarrollaron los países de más renta per cápita, es decir, los que lograron sobresalir es porque crecieron en principios judeocristianos. ¿Acaso entonces la Biblia está errónea? No, está demostrado, y más hay que voltear a ver a la historia para ver cómo los que han tenido valores y principios basados en lo que el Señor dice han salido adelante. Entonces, no hay excusa para decir que la palabra de Dios está muerta. Entonces, la ideología de género está arrasando con todo. No voy a hablar de esto, pero déjenme hablar, aunque puedes pasar algunas imágenes ahí. Si quieres, pásalas para que les puedan tomar alguna foto. Esta mujer vino a decir prácticamente que no existe hombre y mujer, sino somos cuerpos hablantes. Y también propone dentro de su libro, El Manifiesto contra la Sexualidad, que el único órgano que ahora se debe tomar para poder diferenciar o para poder tomar en cuenta de estos cuerpos hablantes es el ano. ¿Por qué dice que el ano es esa parte erógena que no tiene diferencia? Mira, yo no soy experto en anos, pero no creo que sea una diferencia entre el hombre y la mujer. Entonces los genitales ya no importan, sino que es el ano lo que va a diferenciar o lo que va a tomarse en cuenta ahora para calificar a los cuerpos hablantes. Entonces estamos en una depravación por la inmoralidad que se vive y algo que nosotros mismos estamos permitiendo. Voy a avanzar un poco más. La ideología de género está también dentro de la educación. Miren, es triste de ver cómo en las escuelas públicas se les está enseñando a tener relaciones sexuales a niños y que les enseñan, ¿sabes qué? No importa si naciste con pene o con vagina, lo que importa es cómo te percibes. Una experiencia que tuve allá en Europa es que iba una pareja, iba con el carruaje. Entonces yo le pregunto, oye, ¿cómo se llama? Pues le pusimos Taylor. Qué lindo. Entonces es que es mujer. Dije yo, no, justamente por eso. Es que no sabemos qué va a decidir cuando crezca. Una pareja joven, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto está creciendo de tal manera que se está multiplicando porque el poder de la cultura que está haciendo, haciéndonos creer que todo es parte de la normativa establecida por las ideologías. Porque como dijimos al principio, ¿qué son las ideologías? Un conjunto normativo para hacernos creer que todo es parte de la vida diaria y algo normal y que no tiene que tener una crítica. Así que la educación, no voy a hablar mucho de esto, el año pasado vimos una conferencia puntual sobre la educación, pero sí mencionar algunos puntos importantes, como por ejemplo en España, hace poco estuve en Barcelona, algo que sucedió el año pasado.
de que hubo un retiro y resulta de que habían chicos de, creo que de 10 en adelante. Entonces había una dinámica de un juego que tenían que poner, en un banano tenían que ponerle un preservativo, pero la dinámica era que tenían que agarrar el preservativo con la boca y así ponerle el preservativo al banano, y el primero que lo hiciera era el ganador. Y todos sabían, ¡ah, qué bonito! Y había otra dinámica donde se ponían un globo, les daban un montón de imágenes del Kama Sutra, y el primero en reventar el globo pues era el que ganaba. Entonces imaginan a ver niños con eso. Dentro de la educación, el sistema educativo estoy hablando. Gonzalo, que es chileno, no me deja mentir. Ven que en Chile hay un libro llamado Nicolás tiene dos papás, que se enseña desde el kindergarten. Y así podemos mencionar mucho más, pero ¿por qué? Porque la depravación de la cultura en la que vivimos lo está permitiendo. Pero lo triste es que la iglesia no está haciendo nada. Sí, la foto, esto fue algo que se dio en un festival, creo que se lo se pone, la ideología de género llega a las iglesias. Miren, présteme atención porque voy a resumirles. Deme 5 minutos y le voy a explicar la teoría queer en 5 minutos, y que le voy a explicar un poco más de 100 años en 5 minutos. Perfecto. ¿Tengo cuánto más? De lo que está ahí. Perfecto. Bueno, partamos. Hay mucho que hablar de esto, pero voy a tratar de hacerlo más puntual. Partamos de que este concepto es arbitrario, una metáfora. Uno de los escritos que se encuentra de Nietzsche dice: no hay hechos, sino solo interpretaciones. Entonces, por ejemplo, estoy acá y boto el teléfono, ¡pah!, se cae aquí. Elías va a decir: no, él se le resbaló el teléfono. La persona de atrás va a decir: no, es que estaba enojado y lo tiró. El otro lado va a decir: no, que estaba enojado con el pastor y se lo tiró al pastor. El hecho es que se cayó, pero las interpretaciones son diferentes. Entonces, bueno, para eso pasa una serie de corrientes. Aparecen los estructuralistas, de constructivistas, que no vamos a mencionar eso, pero sí hay que resaltar lo que hace Sartre, lo que hace Simone de Beauvoir. Aparece otro filósofo conocido como Martin Heidegger, y entonces llega a Michel Foucault. Y Michel Foucault, después de leer nuevamente lo que Martin Heidegger había producido acerca de la crítica o el análisis que hizo de Nietzsche, entonces le llama la atención a Foucault y dice: bueno, entonces tomando en cuenta el pensamiento de Nietzsche, entonces el concepto van a ser una episteme, es decir, unas ideas sociales, y esas ideas sociales van a determinar un concepto. Entonces cada sociedad tiene una verdad que presenta. Entonces, para algunos, por ejemplo, tomar vino es malo, para otros dentro de la cultura no, es algo normal. Cada sociedad tiene su episteme, es decir, las ideas sociales van a determinar una verdad, y eso determina una hegemonía para el control de todas las masas. Entonces Foucault desarrolla uno de los conceptos que desarrolla, es la locura. Entonces él dice: bueno, por decir algo, vamos a poner los instrumentos musicales. Esto es un comportamiento, el piano es un comportamiento, el bajo un comportamiento y la batería es un comportamiento. Entonces quiere decir que la guitarra, esos van a ser el comportamiento normal, y los mete lo que los estructuralistas dicen dentro de la estructura. Metemos entonces al sujeto dentro de la estructura. Todo lo que esté fuera, entonces va a ser anormal. Entonces, si es anormal, hay que llevarlos al manicomio. ¿Y eso de dónde se establece? A través de la episteme, lo que dice la verdad, por una interpretación arbitraria que viene siendo entonces una hegemonía para controlar y decir todo. Entonces, la teoría queer, después de eso surge la teoría queer. Judith Butler viene y dice: bueno, entonces tomando todas estas ideas, ella dice: el sexo y género entonces es un acto performativo. ¿Por qué? Porque entonces, lo voy a resumir, porque hay mucho que hablar de aquí, pero entonces a la hora de nacer, el médico te dice, por la presión social y sobre todo por la heteronormatividad del género binario de hombre y mujer, entonces dice: o es hombre o es mujer. Entonces esa presión social te hace que haya que correr. Entonces el médico va a decir: no, por sus genitales, entonces es un hombre o es una mujer.
Entonces, dentro de este concepto que surge, porque lo que está definiendo Butler, que toma partiendo de lo que Simón de Beauvoir decía, que no se nace de mujer, sino uno llega a serlo, entonces surge este pensamiento y dice, bueno, entonces la normatividad nos está diciendo que el que se cree diferente entonces es anormal. ¿Pero por qué? Porque hay un sistema establecido. Entonces, ¿qué es? Por la presión social, ¿qué es? Por la presión del sistema del género binario, que esto niega la realidad y por tanto niega la libertad. Entonces lo importante es la autopercepción, lo que cada persona quiere percibirse, eso es lo que va a determinar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos esta corriente de pensamientos, mire, hay mucho que hablar. Por ejemplo, Derrida hace una buena crítica de lo que es la teoría queer y muchas personas más ahí, pero lo que quiero decir con esto es cómo esta corriente de pensamientos nos lleva entonces, pasa por toda esta filosofía estructuralista, deconstructivista, que se les recomiendo poder estudiar un poco de filosofía para poder comprender esta corriente de pensamientos como el surrealismo, el expresionismo. ¿Por qué? Porque todo esto nos lleva a lo que les quiero mencionar ahorita. Entonces surge una serie de literatura, aparece Paco Vidarte que escribe un Jesús homosexual y este llega fácilmente para producir luego a lo que Carlos Osma determina este libro que está acá. Solo un Jesús marica puede salvarnos. Porque la normatividad que ha hecho, hacernos creer que esto es así, por una hegemonía establecida. Entonces el que se crea diferente prácticamente es anormal. Ellos dicen, no, hay que romper el concepto porque es arbitrario. ¿Por qué? Porque Nietzsche decía, no existen hechos, solo interpretaciones. Entonces aquí bien interesante porque, de hecho yo tuve un debate en Barcelona con esta gente. Y rápidamente, por ejemplo, solo, ellos parten, 4 palabras que señalé aquí por lo siguiente, porque la palabra solo, ellos parten, o lo que hace Carlos Osma, que cuando usted lee el libro tiene 52 artículos, me vienen a justificar obviamente esta conducta homosexual, aprobándola, que Dios sí lo aprueba. Entonces él parte de lo primero, de sola escritura, entonces justificándose que como la escritura es de interpretación personal, entonces que sea malinterpretado. De hecho, en las solas él agrega una sexta que se llama la sola amor. Entonces, que Dios ama. Jesús dice, bueno, por como Pablo dice que juntamente con Jesús fuimos juntamente crucificados, ¿qué pasa entonces? Que el homosexual es crucificado con Jesús, el drogadicto, el infiel. Entonces, quiere decir entonces que no hay acepción. Entonces, como Jesús fue crucificado por el homosexual, quiere decir que Jesús fue homosexual. Por tanto, el homosexual es aprobado por Dios. ¿Sabe lo que quiero decir? Pero ¿de dónde viene todo esto? Por la corriente que mencioné anteriormente de una manera muy rápida. ¿Por qué? Entonces, la normatividad nos hace creer que esto es lo que está establecido por la Escritura. Pero no es así, porque la teoría queer hace que rompa todo esto. Y entonces, ¿qué tenemos? Literatura como esta. Un Jesús marica lo explica ahí del desarrollo de la palabra y otras cosas ahí que no vale el caso mencionar hoy. Pero la parte de salvarnos o salvación, él dice que la iglesia es la esclavitud y que fuera de la iglesia es donde está la salvación. Porque el acto preformativo, normativo que da la iglesia, entonces nos hace creer que toda aquella persona que no es de un sexo binario es condenado por Dios y por tanto no es así. ¿Por qué? Porque lo que hace la iglesia es esclavizarnos. Entonces la salvación está fuera de la iglesia y es lo que enseñan ellos. Así que de hecho tuve un debate con estos que nunca, según yo iban a publicar el video, nunca lo publicaron porque de entrada no supieron responder. Le digo, bueno, pues entonces si Dios aprueba el homosexual, le digo, ¿qué va a pasar en 200 años? ¿Cómo va a estar la multiplicación de la raza humana? O sea, si ustedes no pueden, por naturaleza, un mismo género, el mismo sexo no puede reproducirse, ¿qué va a pasar en 200 años? Adoptamos, sí, pero ¿cómo vas a adoptar? Le digo yo a esta persona que me respondió. Qué triste es que tu ADN no sea el que se va a seguir multiplicando. No hay una herencia. Adoptamos, ¿no? Entonces me respondió una, no, pero entonces va a ser en fertilización in vitro, pero va a tener más la mitad. ¿Y la otra pareja? No, porque lo hicimos aleatoriamente para que no sepamos de quién es. Entonces ustedes mismos están negando. Entonces me estás reconociendo que es el sistema creado por Dios en Génesis 1 únicamente por el género binario, que es la multiplicación de la raza humana. Y muchos temas más ahí que hablamos, pero me estoy explicando. Entonces la teoría queer o la teología queer, que después de la teoría queer surge la teología queer, por eso vemos Biblias gays, vemos literatura como esta,
Usted se mete a Amazon, ve la cantidad de ofertas de Biblias gay que existen. De hecho, en algunas iglesias hay un Cristo crucificado y lo que tiene en la parte de aquí que cubre sus genitales es la bandera del arco iris. Yo he tenido alguna conversación con pastores homosexuales. Ahorita voy a Alemania justamente a tener un debate me invitaron a una radio para tener un diálogo, dicen ellos, con un pastor homosexual. ¿Y la iglesia qué está haciendo? Cuando todos deberíamos de reaccionar ante esto. ¿Sabe por qué? Porque ve la siguiente imagen. Esto acaba de pasar en San Francisco hace 2-3 meses atrás. Mire. El drag queen en una iglesia presbiteriana. Como Dios no hace acepción de personas, ¿qué fue lo que el pastor compartaba hace un momento? Es que nosotros somos amor. Entonces la justificación del amor que hace, poder aprobar todas estas depravaciones que la misma Biblia condena. Yo le digo entonces a esta persona del libro anterior, les digo, bueno, entonces, ¿Jesús cumplió la ley o no cumplió la ley? Sí, la cumplió. Bueno, entonces quiere decir que los más de 600 mandamientos los cumplió, la ley mosaica. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Acaso no dice que no se echará hombre con hombre? ¿Y eso entonces cómo lo ven? No, es que la Biblia se ha malinterpretado. Y nosotros seguimos ignorando la realidad que se vive. ¿Y sabe muchas veces por qué? Por no capacitarnos. Vamos a ir avanzando, ya me quedan 10 minutos. Ve que fue como dije, iba a ser un vuelo de pájaros. Pero déjeme ir concluyendo. Nosotros somos llamados a ser sal y luz, a ser el remanente de la realidad que se vive. La iglesia es llamada a discernir el signo de los tiempos que se vive. Con Gonzalo estuvimos con el pastor Jacob hace un mes, estuvimos en Las Vegas dando una conferencia y había un calor insoportable. Hoy acabamos de regresar nuevamente a California y me dice Gonzalo, no, ya se siente el frío. Así como nosotros nos preparamos para cada estación que estamos, usted en época de verano no se va a poner aquí los grandes abrigos. Se prepara para la estación que está. Por tanto, la iglesia debe responder de la misma manera. Pero hoy día, ¿qué tenemos? El temor. La iglesia se asusta. Yo cuántos comentarios no escucho que me dicen, hermano, el fin de los tiempos, Cristo viene pronto, y están con ese temor. Pero digo, ¿y qué estás haciendo para poder defender la verdad? Cuando en los hogares se prolifera más, miren, es triste de ver, me invitaron a comer una familia. No eran los pastores principales, pero eran parte del equipo pastoral. Y en llegar a su casa, la conversación y todo, pero era triste que los hijos, incluso los mismos líderes, estos pastores, sabían más de series de Netflix, de equipo de fútbol y de todo que de textos bíblicos. ¿Qué estamos aprendiendo entonces? ¿Cómo vamos a defender una verdad si no nos capacitamos? ¿Cómo vamos a hacer sal y luz si no nos preparamos? En el Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas, Jesús la primera ilustración que hace para poder comparar el comportamiento de la iglesia es el siguiente. Vamos a leerlo, la siguiente lo puedes tener ahí donde está el de Mateo. Mateo verso 13 en adelante nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y odiada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué somos llamados entonces nosotros? A ser sal y luz. Déjeme, no sé si el año pasado hablamos de esto, pero déjeme explicarlo nuevamente por las personas igual que nos miran a través de la pantalla. En la época del contexto que se escribe este texto, la sal tenía 3 funciones. Una de ellas era preservar los alimentos. 2 era condimentarlos como nosotros lo hacemos. Dice, pásame la sal. Y tercero era fertilizar la tierra. ¿A cuál de los 3 se refería Jesús? Pues a los 3, porque somos los que preservamos. ¿Puedes poner la siguiente imagen, por favor? Porque somos los que preservamos la verdad. ¿Acaso no damos ese sazón a la vida a través de la verdad revelada? Y por tanto fertilizamos el lugar donde estemos. Así que mi hermano, no importa dónde usted esté. Usted, así como el pastor que acaba de venir desde Texas, Dios lo mandó. Estaba en California, ahora está en Texas. Si no estabas en California, pues ahora está haciendo un fertilizante del evangelio. ¿En dónde?
En Texas, y se está multiplicando. Así que no importa dónde usted esté, pero eso sí, pero para que eso suceda, no es ex nihilo, es decir, no es en la nada, no surge de la nada. Para aquellas personas que son sal y luz, preservan la verdad, le dan el sazón a la vida a través de la palabra de Dios y por tanto fertilizan el lugar donde estén. Entonces, a eso somos llamados. Esto me recuerda, ven que yo estudié la carrera de ingeniería civil, esto me hace recordar también mis clases de química. La sal, aunque tiene dentro de los minerales, hay otras funciones también ahí, pero vamos a hablar del sistema binario, el cloruro de sodio. Y el cloruro de sodio tiene una particularidad, que es que puede resistir todo tipo de ataques, pero si se contamina, se vuelve inútil y además se vuelve peligroso. Entonces es bien interesante, no sé, hay algún físico químico aquí o algún químico biólogo que pueda entender de lo que hablamos. Entonces quiere decir que si nos contaminamos, ¿qué va a pasar? Nos volvemos inútiles y además peligrosos. ¿Usted ha conocido a un cristiano que se aleje del camino, que se contamina? ¿Acaso no se vuelve peligroso? Porque conoce la verdad, pero ha abrazado la mentira. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve peligroso, porque va a distorsionar la verdad. ¿Y acaso no vemos eso reflejado en la sociedad que vivimos? Así que, mis hermanos, somos llamados a marcar la diferencia. Esto también me hace recordar porque a mí me gusta cocinar, así como su pastor. Cuando usted corta un tomate con un cuchillo sin filo, ¿qué pasa? Pues le cuesta, pero si ese cuchillo está afilado, ¿qué va a pasar? Entonces tiene que cuidarse. De hecho, yo me he cortado muchas veces porque agarro un cuchillo y la palabra de Dios nos enseña en Eclesiastés que si la espada no está afilada, va a costar trabajo cortar. Hoy día nosotros no tenemos, la iglesia en sí no tiene la capacidad para poder defender una verdad, y las verdades absolutas están quedando en vergüenza porque no nos preparamos, no nos capacitamos, perdemos la mansedumbre. ¿Sabe por qué? Porque somos perezosos. El sistema en el que estamos viviendo, como les dije, el sistema educativo está diseñado para hacernos creer, pero no para darnos un pensamiento crítico. Y encima de todo abrazamos todo el dominio a través de la cultura que se vive. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos en el conformismo y eso nos está destruyendo los valores, los principios. Entonces nos estamos acomodando a una cultura. Ya no nos capacitamos, todo lo queremos rápido, ya no leemos. Les pregunto, a ver, ustedes, yo sé que ustedes son estudiosos de la palabra, porque esta iglesia algo que tiene es que prepara. Pero, sin embargo, hago la pregunta, ¿cuántos libros leen ustedes al año? ¿Cuántas series de Netflix o Disney o todas esas se mira al año? ¿Saben lo que quiero decir? Y ahora dice, no, hermanos, que yo compro audiolibros. Bueno, está bien, audiolibros que va manejando, pero eso nunca va a despertar, no es lo mismo que leer un libro, ya sea a través de la tablet o físico, como lo quiera. Pero leamos, capacitémonos, seamos responsables. El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos que estar capacitados para dar una explicación a toda aquella persona que demanda la razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero si no nos capacitamos, ¿qué vamos a defender? Un chico de 13 años me cuenta la historia, bueno, su experiencia de vida, que otro compañero de clase de 13 años le tocó la mano y le dijo, mira, me gustas. Y él se acercó conmigo y me dijo, ¿qué hago? Porque ¿saben por qué se acercó a pedir consejo conmigo? Porque él me dijo, yo sentí lo mismo. 13 años. Y yo le digo, a ver, pero si tú eres hijo de pastor, ¿ya hablaste con tus papás de esto? No, Hugo, es que soy el modelo, ¿cómo voy a hablar si soy el hijo del pastor? Digo, claro que tuvimos que abordar ese tema, pero yo le dije algo muy importante. Si de la misma manera, porque el chico me daba clases de fútbol, se sabía el nombre de casi de todos los jugadores de los equipos de Europa, cuánto ganaba, las marcas y todo. Digo, si esa misma pasión usaras para aprender la palabra de Dios, tendrías clara tu identidad delante de Dios. Entonces tú tendrías los argumentos para defender al cristianismo, a Jesús en tu vida, y entonces no estarías buscando eso. El hombre todas las de Marvel, se sabía de memoria todas las películas. Pero dije, entonces lo triste es que un pastor, ¿qué está enseñando en su casa? Mis hermanos, volvamos a reflexionar a la escritura, porque somos sal y luz. Vamos a ir terminando. Pasa al último versículo porque dijo que terminar con este. Vete al último, por favor. 1 Corintios 13, 16 del 13, 14. Estén en alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes y hagan todo con amor. La realidad del mundo es que sigue avanzando y nosotros como iglesia no podemos estar en retroceso, tenemos que sacar ventaja, y para eso, mis hermanos, hay que discernir el signo de los tiempos, que el mundo no nos está sacando ventaja. Por favor, reflexionemos sobre esto, volvamos a la esencia que es la escritura,
porque mientras nosotros estamos perdiendo el tiempo a veces por cosas insignificantes, por el orgullo personal en decir yo tengo la razón, yo tengo la verdad, es que Dios así me lo reveló. Como decía Heidegger, es la hermenéutica subjetiva que luego se trasladó a la teología como una espiritualidad subjetiva. Cada quien lo interpreta como quiere y al final, ¿dónde queda Dios? De un lado, por el ego de la persona, por el narcisismo que se vive, donde todos queremos tener la razón y no dejamos que Dios nos hable a través de la palabra. No nos dejamos corregir, no dejamos que el Señor crezca a través de nosotros, y eso es lo que tenemos que volver a rescatar, la esencia de la Escritura, para decirle a la humanidad que sí se puede ser diferente a través de la esencia que es Cristo, y sí se puede cambiar las sociedades a través de la verdad que solamente nos puede dar el Evangelio del Dios de la revelación, que es nuestro Señor Jesús. Así que la reflexión para terminar es: no saquemos a Dios de nuestra vida. Y eso se tiene que ver reflejado día con día. Bueno, ha sido una bendición haber estado con ustedes hoy aquí. En estos 2 minutos que me queda, déjenme hacer una pequeña oración, si se pueden poner en pie.